Pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra en esta mañana, ya que cada domingo Dios nos da la oportunidad de reunirnos en su nombre y abrir este libro precioso que es la palabra de Dios, para que a través de él Dios nos hable y nos exhorte, nos rete y otras cosas más. A eso hemos llegado a este lugar, hermanos, o alguien viene con otra intención. Creo que ese es el común denominador de nosotros de estar aquí. Queremos que Dios a través de su palabra nos hable. Amén. Amén. Y Él nos va a hablar porque su palabra es palabra viva y es eficaz. Así es de que el texto que vamos a recordar cuando ya estén los grupos es uno muy sencillo, muy conocido, y que nomás se los menciono para que sepan que ese va a ser el que vamos a compartir. Juan 1:12. ¿Ya lo ubicaron, hermanos? Amén. Ese va a ser, por favor. Vamos a estar utilizando desde luego la palabra de Dios y vamos a centrarnos en el título, en este tema que le he puesto: resistiendo la presión del mundo. Así se llama, resistiendo la presión del mundo. ¿Alguno de ustedes recuerda hace no mucho que el hermano Sergio Rincón nos ayudó a conseguir este piano que está aquí a mi lado derecho? ¿Se acuerdan, varones, que estuvieron aquí? Pero había que hacer una maniobra muy difícil. Era bajar el piano que estaba aquí por las escaleras, que pues ya ven que está peligroso, y luego bajar ese piano y subir este que está aquí a mi lado derecho. ¿Se acuerdan? Estuvo complicadito. Los que estuvieron aquí se acordarán del miedo que daba el piano cuando se iba a bajar el otro. Era tanta la presión que estaba ejerciendo, porque ya en el asunto de la gravedad, sobre todo los que estaban de este lado, dije, quiero pasar aquí. Si los de arriba no sostienen bien, los de abajo no van a poder aguantar esa presión. Ese piano se va a venir encima. Y solo pedíamos a Dios que guardara la integridad física de todos los que estaban ahí colaborando. Pero Dios es bueno y al final se pudo lograr con éxito bajar ese piano y luego subir este. Aparentemente usted dice, no pesa, pero esta caja, la caja musical, pesa bastante, hermanos. Mucho. Ustedes ya lo vieron, hermanos. Y esa presión era muy fuerte. Dije, si tardan más tiempo aguantando ahí la presión, esto se va a venir para abajo. Lo quiero ilustrar por el título, hermanos: resistiendo la presión del mundo. Por eso lo menciono. Hermanos, sin duda alguna, la vida cristiana es la mejor. Amén. Nomás un amén. Lo voy a repetir por aquello de las dirían alguien que no estaba atento. La vida, no cabe duda que la vida cristiana es la mejor. Ya estoy yo mejor. Eso habla de convencimiento. No que yo los quiera convencer, cada uno debe estar convencido en su propia mente. La vida cristiana es la mejor. La Biblia dice que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos, no te sorprendan, muchos van por ahí, no te sorprendan, que en algunas, ¿por qué no decirlo?, congregaciones no caben. Adelante. ¿Sí? Hay veces que las personas buscan espectáculos, buscan que les hable bonito al oído y así sucesivamente. O les traen un artista del momento o un futbolista del momento y la gente va porque va. Pero cuando hablas de principios bíblicos y de analizar cómo está nuestra vida delante del Señor, ahí como que ya es diferente. Por eso no te sorprende que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos van, pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, pero pocos, dicen, pocos. Hermanos, la vida cristiana es la mejor, porque tenemos la gran bendición de ser llamados hijos de Dios. Eso es nomás para darles una referencia, que con esta sería suficiente
para coincidir y decir, sí, la vida cristiana es la mejor. Porque ahora yo soy un hijo o una hija del que todo lo puede. Amén. Imagínate, o sea, nuestra mente tan limitada no dimensiona esa bendición tan grande que tenemos de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios. Qué bendición tan grande. Por eso decimos y sostenemos que la vida cristiana es la mejor, porque somos hijos de Dios. También lo menciona en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1, que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál es el título, hermanos? Resistiendo la presión del mundo. Qué bendición, hermanos, de veras. El que yo sea un hijo de un Dios omnipotente. Todo lo puede. Nada es imposible para Él. Si Él dice, se hace, punto. Así es Dios, ¿verdad? Él es todopoderoso, hermanos. Qué bendición ser un hijo de un Dios omnisciente. ¿Qué quiere decir esto? Esa palabrita, omnisciente. Eso, sí, hermano. Aún no está la palabra en nuestra boca. Y aquí tú la sabes toda. Yo puedo ver tu rostro, puedo ver tu atención, puedo ver tu cansancio, puedo ver tu expresión, puedo ver muchas cosas, pero yo no puedo ver tu corazón. Pero Dios sí lo ve. Y lo pesa en una balanza. Y en ocasiones a ti y a mí nos dice, como en la escritura de la pared, mene, mene, tekel, uparsin, pesado ha sido tu balanza y ha sido hallado falto. A mí muchas veces el Señor me dice eso: Manolo, te falta, te falta, te falta. Entonces Dios es un Dios omnisciente, todo lo sabe, todo, hermanos, todo, absolutamente todo. No hay nada que podamos esconder delante de Él, todo lo sabe. Es un Dios eterno, ¿sí? Es un Dios eterno, hermanos. Desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Hermanos, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando Dios creó a Adán y después a Eva y después todo lo que se vino en torno a la humanidad y cómo Dios trató con ellos y cómo Dios usó hombres y mujeres, es nuestro Dios, hermanos. El Dios de Moisés es mi Dios. ¿Es tu Dios también? El Dios de Josué es mi Dios. Porque Él es eterno. Y además es inmutable, porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Nuestro Dios no cambia, es omnisciente, omnipotente, eterno, inmutable. Hermanos, esa es la bendición que tenemos nosotros de ser llamados hijos de Dios. Por eso la vida cristiana es la peor o la mejor. Es la mejor, hermanos, porque con Dios es ganar, ganar. Tenemos, por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, la entrada al cielo. Amén. Es una bendición, hermanos, el saber que ahora, como hijo de Dios, el día que yo ya no esté, porque eso va a suceder, yo tengo la entrada al cielo. ¿Por mis méritos? No, por la gracia del Señor. Porque Él murió por mis pecados. Y yo tuve que hacer algo muy importante, abrir mi corazón y recibirlo como mi Salvador personal. Por eso dice la Biblia, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Hermanos, compartir este mensaje, el propósito a compartir este mensaje es entendiendo algunas cosas, ¿verdad? Es muy probable que a muchos solamente lo van a escuchar. Sí, hermanos. A veces yo bosquejo y digo, bueno, voy a ver la necesidad que hay en la iglesia, la necesidad que hay en los hermanos, la necesidad que hay en mi vida. Y de ahí empiezo a hacer un desglose y digo, bueno, y en oración, por supuesto, Señor, ayúdame, ¿no? Porque es tu palabra, no quiero hablar yo algo que no sea lo que tú dices. Y veo muchas necesidades para mi vida, para mi familia, para la familia que Dios me ha prestado, para la iglesia. O sea, hay tantas necesidades.
y pongo ahí un propósito. ¿Qué se quiere lograr con ese mensaje? ¿Cuál es el propósito? Hermanos, nuestra vida debe tener un propósito. No nomás es vivir por vivir. Primeramente, la vida es para que nosotros lleguemos a conocer a Jesucristo como el Salvador que es. Es el principal propósito para la humanidad. Y después hay más propósitos, sí, muchos propósitos. Y en ese propósito dije, voy a compartir este mensaje, sabiendo que a muchos solamente lo van a escuchar. Y no va a pasar nada en absoluto en sus vidas, porque el corazón de muchos está engrosado. Así sucede en el pueblo de Dios, hermanos. No es algo nuevo. Desde los tiempos bíblicos antiguos, había personas que precisamente tenían un corazón duro, resistente hacia la palabra del Señor. En el ministerio terrenal del Señor Jesucristo es exactamente lo mismo. Había personas que precisamente su corazón ya estaba todo engrosado. Vean ustedes Mateo capítulo 13 y versículo 15. Les voy a estar pidiendo su apoyo a ustedes, hermanos. No traigo mis lentes y eso me limita un poquito acá al frente. Pero en Mateo capítulo 13, alguien que lo pueda leer fuerte. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sí, hermanos, adelante. Mateo 13, versículo del 1 al 15, perdón. ¿Qué dice, hermanos? Porque el corazón de este pueblo. Sí. Sí. No, Mateo 13, 15, perdón, hermano. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Gracias. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Gracias. Estaba muy bien, hermano Daniel. Gracias, hermano. Sí, nos faltan ahí un poquito la ayuda con los lentes. Pero en esta porción nos cita la escritura, ¿verdad? Cómo el profeta Isaías ya lo había mencionado y el Señor toma esa porción para decirles exactamente lo mismo a quienes estaban alrededor de él. El corazón de ellos también se había engrosado, ¿sí? El engrosamiento de corazón, afectación con la cual se presenta un engrosamiento del miocardio. A ver, gracias. Ok, gracias, hermano. Sí, me ayudó bastante. Es la definición, hermanos, de engrosamiento del corazón. Afectación en la cual se presenta engrosamiento del miocardio, clínicamente el corazón, a una parte de él. Es decir, en una parte del corazón se hace más grueso. Y esto va a dificultar la salida de la sangre del corazón, forzándolo de tal manera a que de momento a otro suceda un paro cardíaco. O sea, una parte del corazón se engruesa y ya impide su función como tal. El corazón está bombeando las 24 horas al día constantemente la sangre preciosa que circula, oxigena nuestro cerebro y entre otras cosas. Por eso es muy importante tener cuidado y hacer unos estudios periódicos sobre todos esos problemas del colesterol, hermanos. Es muy peligroso. A veces lo dejamos hasta el último y eso ya no es bueno. No es el tema, pero la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos que poner atención en él. No es de nosotros, es del Señor. Así es de que esa es la definición de engrosamiento, por un lado, pero por otro lado, hablando espiritualmente, aquellos que han endurecido el corazón, ¿sí? Aquellos que no consiguen escuchar los mandatos de Dios por no estar dispuestos a escuchar. Y si lo hacen, hermanos, lo hacen muy pesadamente. Muy pesadamente. Entonces, el propósito de este mensaje es que cada uno tome la decisión que más le convenga, pero que a la postre los resultados se van a ver de manera palpable en la vida de cada uno de nosotros. Es como decir, ya va a empezar el hermano.
ay, la trae contra mí. Ay, otra vez el mismo tema. ¿Por qué no nos hablan algo más así llamativo? Ese tipo de pensamientos y ese tipo de expresiones cuando se hacen, a eso se refiere, hermanos. El corazón está engrosado. No hay la humildad que demanda el Señor para escuchar su palabra. Y ahí yo no puedo hacer absolutamente nada. Porque quien habla es Dios a través de este libro. ¿Amén? Yo no puedo hacer nada. Por más que grite, por más que golpee el púlpito, que no hacemos eso. No voy a hacer nada. No me corresponde. El único que puede romper los corazones, aun y cuando estén engrosados y ya petrificados, es Dios. Pero esto va a ser siempre. Hay quienes quieren oír, otros no quieren oír, y así de sencillo. Por eso dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, Dios hablándole a estos hebreos en el capítulo 1, ¿se acuerdan qué les dice? Dios habiendo hablado muchas veces, ¿y qué más? Y de muchas maneras. Y de muchas maneras. ¿Acaso no nos pasa a nosotros también esto, hermanos? ¿De qué maneras y cuántas veces nos ha llamado Dios a nosotros, nos ha hablado y aún así no estamos dispuestos a doblar nuestras rodillas ante Él? Él que es digno, hermanos. ¿Cuántos mensajes, hermanos, en la vida cristiana hemos recibido? ¿Cuántas exhortaciones bíblicas? Y que al final del día no hay cambios, tristemente. Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras. Y saben que hay veces que Dios, hablando de esas maneras, hay veces que Dios toca algo que verdaderamente nos va a doler, nos duele. Pero aún así. Entonces el tema es resistiendo la presión del mundo. ¿Estamos ahí, hermanos? Para eso nos vamos a basar en la primera carta de Juan. Les pido por favor que vayan a la primera de Juan, en el capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, hermanos. Voy a invitarles para que se pongan ahí un separador, si son tan amables. Y entonces vamos a partir de ahí, resistiendo la presión del mundo. Lo hay, hermanos. En este capítulo 3 de Primera de Juan, este capítulo, hermanos, está escrito bajo el contexto, óigalo bien, del sistema que impera en este mundo. Lo repito, el capítulo 3 de Primera de Juan está escrito bajo el contexto del sistema que gobierna, que impera en este mundo, hermanos. Por eso dice ahí el versículo 15 del capítulo 2. ¿Qué dice la primera parte, hermanos? La primera parte del capítulo 2, versículo 15 de la carta que estamos viendo. Ya lo dijeron ahí. Otra vez. No améis al mundo. No améis al mundo, hermanos. ¿Quién lo está diciendo? El Señor Jesucristo, hablando por medio de este hombre llamado Juan. Anteriormente era llamado el hijo del trueno, o un Juanerge, pero después era el apóstol al que amaba Jesús. Y sabemos que Dios lo usó de una manera impresionante. Y en esta carta, que a propósito va dirigida a cristianos, dice enfáticamente: no améis al mundo. Por eso este capítulo va en contexto del sistema que está imperando, que gobierna en este mundo. Y Dios dice así tajantemente: no améis al mundo. ¿Y qué más? Gracias, hermanos. Tenemos que decirlo con convicción. Ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuáles? Las cosas que están regidas por el sistema de este mundo. Es decir, todo lo que va en contra de Dios y en contra de sus principios, y que aunque tratemos de buscar una justificación, porque hay veces que luego somos así muy dados a justificarnos y a decir, bueno, es que si Dios dice esto, pero yo digo esto.
Dios dice esto, pero yo creo esto. Y tratamos de buscar una justificación ante un principio, lo cual es un error grave. Porque los principios de Dios deben de ser inquebrantables. Y cuando se rompen por alguna circunstancia, entonces van a venir consecuencias. Porque esos principios están ahí para ayudarnos y bendecirnos. No, aunque se busque una justificación, hermanos, Dios dice no y no. Es como aquella expresión que le hizo Jetro a Moisés. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué le dijo Jetro a Moisés? Una frase muy importante ahí, cuando él quería hacer todas las cosas. No está bien lo que hace. Así como va. No está bien lo que tú haces. No está bien. ¿Por qué quieres verle un lado positivo cuando no está bien? O como diría el apóstol Santiago, hermanos míos, esto, ya lo dijo, no debe ser así. No puede salir de una misma fuente bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Qué palabras de exhortación? Pero aún así, hermanos, buscamos una justificación. Primero que nada, sería bueno, hermanos, identificar el tema que estamos hablando es resistiendo la presión del mundo. Habríamos que identificar dicha presión. ¿Les parece bien? Ahí en la primera carta, capítulo 3, en contexto, esa carta está dirigida a hermanos creyentes en Cristo Jesús. ¿Sí? O sea que podemos hacer todas las aplicaciones habidas y por haber para cada uno de nosotros, porque somos hijos de Dios. ¿Todavía no tienes a Cristo en tu corazón? Hermanos, ¿todos ya tienen a Jesucristo morando en su corazón? Amén. Hermanos, ¿por qué lo pregunta? Porque es importante, hermano. Es importante que tú sepas tu relación con Dios. En el cielo, alguien dijo, nos vamos a llevar tantas sorpresas, hermanos. Tantas sorpresas. Ya que a veces la iglesia puede ser para muchos un centro de religiosidad, un club social, todo menos lo que Dios anhela. Por eso no es de extrañarse que el apóstol Pablo pudo enfrentar muchos problemas en todos los lugares donde iba. Y añade, hermano, sin el afán de mover algo en tu corazón, pero dice la Biblia que también hay falsos. Que díganlo sin miedo, porque la Biblia lo sostiene. ¿Falsos? Hermanos. ¿Sí? Y en las iglesias hay falsos hermanos. ¿Ustedes creen que en los campamentos juveniles no hay falsos hermanos? ¿Los compañerismos no hay falsos hermanos? Sí, sí hay, porque la Biblia lo dice. Entonces, creámosle a la palabra del Señor. No nos extrañe eso. Pero Dios tiene misericordia, hermanos, cuando nos da la oportunidad de escuchar su palabra y decir, sí, Señor, perdóname, quiero hacer las cosas como tú dices. Primera instancia, abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y el que a mí viene, dice el Señor, no le echo fuera. Primera presión, hermanos. Ahí en Primera de Juan, si podemos leer el versículo 1, ¿qué dice? Punto. Gracias. Estamos hablando de la presión, ¿verdad? La presión que ejerce el mundo hacia el pueblo cristiano y nosotros resistiendo esa presión. Y ahí en el capítulo 1, el capítulo 3, perdón, versículo 1, nos dice la primera presión. Daría oportunidad para alguien de ustedes que identifique esa primera presión. ¿Cuál sería? A lo mejor no coincidimos en la línea de pensamientos, pero ahí yo veo una presión que el mundo ejerce. ¿No? Por ejemplo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y enseguida, ¿qué dice? Por esto el mundo no nos conoce. Y ahí está. Porque no le conoció
a Él. Esto quiere decir, y en una aplicación devocional, sabemos que tiene más aplicaciones y a lo mejor haciendo una exégesis del tema, pudiera haber otras aplicaciones más precisas, no digo que no, pero en una aplicación devocional, hermanos, y siguiendo el contexto del tema, hay muchas personas con las que nos rodeamos y lamentablemente ellos no conocen de Jesús. Es decir, no han nacido de nuevo espiritualmente hablando. ¿Sí o no? Pero ¿en qué se manifiesta esa presión para nosotros? Ahí voy. Si la Biblia dice en 1 Juan capítulo 3, 1, ¿alguien que lo lea otra vez? Ya lo mencionamos, pero léanlo para que participen. ¿Alguien? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Gracias, hermano. Mirad, vean cuál amor nos ha dado el Padre omnipotente para que seamos llamados hijos de Dios. Y Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, hay muchas personas que todavía no conocen a Jesucristo como su Salvador personal, y eso no deja de ser una presión para nosotros también en cierta forma. Ahora, es imposible evitar esa presión, porque a diario tenemos contacto o algún tipo de contacto con personas, noten ustedes, que no tienen a Cristo morando en sus corazones. Pueden llamarse familiares, amigos, conocidos, vecinos, quienes sean. Sí o no tenemos contacto con muchas de estas personas. Ojo, y no estoy etiquetándolas y diciendo qué malos ellos. No estoy diciendo eso. No estoy hablando en un tono de juicio, de ninguna manera, porque mi juicio no es justo. De ninguna manera, no somos jueces de nadie. Simplemente estamos viendo a la luz de la palabra de Dios que hay quienes no han recibido a Cristo y que no quieren nada con el Señor. ¿Cuántas veces se les ha mencionado el Evangelio y cuántas veces lo han rechazado? Y entonces, hermanos, ¿qué sucede después de eso? Muchas veces esa presión de muchos de ellos hacia nosotros, y no somos víctimas, por favor no se malentiendan. Ay, nosotros los pobres víctimas, no, hermanos, pero es el diario vivir de muchos jóvenes, de algunos de ustedes, de algunos de nosotros, porque así está este sistema. Les dije que el camino es ancho y espacioso. Ayer, hermanos, estaba a borbollones el estadio universitario, todos en algarabías, festejando un partido, llenando las avenidas, cerrando ahí por doquier, todo, y todos con una euforia. Digo, eso lo vi en las noticias hace rato. Y Dios en sus vidas, hermanos. Eso desata la pasión, dicen algunos. ¿Y eso qué? No es relevante para la persona. Y qué triste, hermanos. Porque hay muchas personas que debiendo estar en las congregaciones no lo están por causa de un partido de fútbol. ¿Ve la presión? Es que ando muy cansado, sí, porque te desvelaste, hijito. Por eso te desvelaste. Dime si no es presión de las personas que no tienen a Cristo, su forma de hablar hacia nosotros. No es presión, hermano, cuando te enfrentas ahí en tu trabajo, ahí con tus compañeras, compañeros, y empiezas a oír todas las palabras antisonantes que salen de su boca y todas las cuestiones de doble sentido. No es presión, hermano, porque si es así me estoy equivocando de tema. No es presión. Sí es presión, hermano. La manera de cómo se dirigen, o no sea que te deleites en su forma de hablar, porque si fuera de esa manera, cuidado, hay un grave problema en tu vida. Cuando te ríes, cuando dices sí, una maldicioncita no es ninguna, o cuando las albergas en tu mente. Dime si no es presión. Sí es presión, su forma de hablar, su forma de vestir. Hay veces que queremos vestir como ellos, hermanos. Dice, hermano, es que a lo mejor se está saliendo del tema, porque a lo mejor usted está siendo muy religioso, a lo mejor usted está diciendo que nosotros debemos de vestirnos con ropa hasta acá y faldas hasta acá. Hermano, por favor, el tema no es ese, porque para decirte en una sola palabra,
Dios dice que debemos de vestir como un hijo y como una hija de Dios, punto, ¿sí o no? La mujer vista decorosamente, ¿te cuesta trabajo? Así dice la palabra, decorosamente. Haz un estudio de lo que es el decoro, etcétera, etcétera, y te vas a dar cuenta qué es lo que pide Dios. Los jóvenes, ¿cómo te vas a vestir? Como un hijo de Dios. ¿Y cómo se viste un hijo de Dios? ¿Cómo habla un hijo de Dios? ¿Cómo camina un hijo de Dios? Así lo vas a hacer. Porque tal es su pensamiento, tal es él. Pero no, la presión de la forma de hablar, la presión de la forma de vestir, se agolpa sobre todos los creyentes y de esa manera frenar su crecimiento y su desarrollo espiritual, su forma de relacionarse entre ellos también, hermanos. ¿Acaso no es una presión? ¿Cómo se relacionan entre ellos? Su forma de persuadir. No les creas, no están equivocados. No, mira, ¿cómo se llama el de la psicología? Sigmund Freud. No, él dice así. No, hasta MacArthur dice así. O el otro, al que escribió el libro de una vida con propósito, Rick Warren dice así. Hermanos, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Su forma de persuadir, su forma de discutir. No les creas, están en un error. Son religiosos, pierden el tiempo. Van a dar su dinero ahí nada más para que el pastor nos gaste a manos llenas, así como no. Y todas esas ideas del sistema son las que se agolpan. Y ahí está la presión, y ahí está la presión, y ahí está la presión. Su forma de defender, sus derechos. Esto ejerce una presión terrible en muchos de nosotros, al grado de querer ser como ellos. ¿Sí, hermanos? Esa presión nos lleva a claudicar a veces entre dos pensamientos. Pues si todo el mundo lo hace, ellos lo hacen, bueno. Asaf, en el Salmo 73, si no me equivoco, le pasó exactamente lo mismo. Viendo la prosperidad del impío, no pasan congojas, hacen y deshacen y no pasa en absoluto nada, pero no entendía bien las cosas porque se había desviado en su pensamiento de lo más importante y no lo entendía hasta que entrando en el santuario de Dios comprendió el fin de ellos. Y sin llegarles a juzgar, entendió que Dios iba a encargar de ellos. Y él reconoció en él su necesidad de regresarse y decir: Señor, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Y luego dice esas palabras: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y no era cualquier persona, era el director principal de la música en el templo de Jerusalén, Asaf. Imagínense, la presión llega a nuestra vida. Algunos dirán: su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de relacionarse, eso no tiene nada de malo. ¿Sí? Defendiendo argumentos, hermanos, no tiene nada de malo, déjalos, es su vida, allá ellos. Sí, hasta cierto punto quiero decirte que sí, son sus decisiones, es su vida, es su forma. Sí, ¿lo vamos a juzgar? No, pero yo tengo que soportar esa presión, aunque digas que no, está afectando muchas vidas. Enfáticamente dice la Biblia que si no va de acuerdo, nota. Tú podrás decir: déjalo, eso es su vida, sí, allá ellos, sí, pero enfáticamente la palabra de Dios dice que si las cosas que ellos hacen, ¿sí?, no van de acuerdo con los principios divinos que están aquí en la palabra de Dios, entonces eso no está bien. ¿Se entiende, hermanos? Es que ¿qué tiene de malo? Si eso no va de acuerdo a los principios, no solo a los mandamientos, sino a los principios, ¿sí? Si no va bien, si no va de acuerdo, no está bien, hermanos. ¿Para qué queremos forzar algo? Cuando Dios nos dice: no, está bien, y se acabó. Pero yo digo: está bien, es su vida y órale. Pero no están midiendo el alcance de las consecuencias, porque las va a ver, hermanos,
tus acciones y mis acciones siempre van a estar así. Dime y responde, querido hermano, a esto. Dime y responde, querido hermano, hermana, a esto. ¿Está bien que un hijo de Dios ande maldiciendo por todos lados? ¿No está bien, hermanos? ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien que un hijo o una hija de Dios ande maldiciendo por todos lados y que diga, aunque la Real Academia de la Lengua Española aprueben 1 y 1000 palabras, está bien que nuestros hijos, un hijo o una hija, ande ahí hablándose de esa forma? No, hermanos, no está bien. ¿Por qué quiero adorar algo que no está bien? Es la pregunta. ¿Está bien que un hijo de Dios tome bebidas embriagantes o fume tabaco o marihuana? ¿Está bien o no? No, está bien, hermanos. ¿Cómo voy a justificar una acción delante del Señor que todo lo ve, que todo lo sabe? Y decir, no pasa nada, una no es ninguna. Ay, ¿qué tiene de malo una copita? Pues muchas personas que son alcohólicos empezaron por una copita, con un cigarrito. Y así empezaron a destruir sus vidas, sus cuerpos. Y no se diga las drogas que ahorita están golpeando mucho a tantas personas. Pero, dime ahora, ¿está bien que los padres, ¿sí? Los padres cristianos permitan que sus hijos cristianos tengan relaciones sexuales antes del matrimonio? ¿Está bien, hermanos, que los padres cristianos con hijos cristianos permitan que sus hijos anden así? Hermano, es que a lo mejor necesitamos saber el hebreo, el griego, el arameo y así profundizar en la raíz etimológica. Hermanos, no, la Biblia es clara, ¿o no, hermanos? No, hermanos. Pues saben qué, hermanos, esto es lo que está pasando. Esto es lo que está sucediendo. No hay ningún problema que los jóvenes puedan adelantarse y tener relaciones. No pasa nada, hermanos. La Suprema Corte de Justicia, decíamos, aprobó que ya no es un delito la infidelidad. Causa de delito. Causa de delito. Causa de delito. Sí, ya no es causa de delito la infidelidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si el esposo o la esposa adultera y va y se queja, pues esto es tu problema. Le van a decir las autoridades. Ese ya no es problema de nosotros. Se acaba de aprobar, hermanos. ¿Cómo ven? Diluyendo así de una manera terrible el núcleo precioso de la familia que Dios instituyó. Un gancho al hígado. Eso es para que sepan, hermanos. Entonces, pues esto da rienda suelta, que no pasa nada, todo el mundo lo hace, déjalos. ¿Al cabo qué? No, hay problemas, hay muchos problemas. Y la lista sigue y sigue y sigue y sigue. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, alguien que lo busque rápido, hermano. 1 Corintios 6, 12 y otro 1 Corintios 10, 23. Vamos avanzando el tiempo. ¿Qué dice? ¿Qué dice, por favor? 6:12 de 1 Corintios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. ¿Y el otro? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Gracias, hermanos. Estos versículos deberían de ser suficientes para entender nosotros la forma de actuar delante de Dios. Si lo que tú vas a hacer te conviene, si lo que tú vas a hacer te edifica, hazlo, ¿cuál es el problema? Pero si lo que vas a hacer ni te edifica ni te conviene, entonces la pregunta, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo hacemos? Si no causa ningún beneficio, ninguna edificación, ¿por qué? El único propósito que Dios quiere para nosotros en cuanto a relacionarnos con los no cristianos es para darles testimonio del perdón y la vida eterna que Jesús ofrece. El profeta Jeremías dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos.
¿Te das cuenta? Nuestra labor es hablarles, darles testimonio y que ellos lleguen a conocer a Jesucristo por medio de tu vida y de tu testimonio. Pero qué tristeza que eso no sucede. ¿Por qué? Porque entonces nosotros queremos ser como ellos. Y ahí está una presión. La número 2, hermanos. Ahí en 1 de Juan, versículos 4 al 9. ¿Lo pueden leer, hermanos, si me ayudan? 1 de Juan 3, 4 al 9. ¿Qué dice, por favor? Todo aquel que cometa pecado y sabéis que la ley es para quitarnos los pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque él es nacido de Dios. Hasta ahí, gracias, hermanos. La otra presión, ya vimos la primera presión, los que no conocen de Jesús, los que no tienen a Cristo en su corazón. Insisto, no somos jueces de ellos, pero es una presión latente. Segunda presión, el terrible cáncer del pecado que impera en este mundo, y lo acaban de leer en esos versículos de 1 Juan 3, del 4 al 9. El terrible cáncer del pecado que impera en este mundo. Hermanas, hermanos, todas las noticias, todas las redes sociales están plagados de terribles cosas. ¿Sí o no? Ya no hay buenas noticias. En su mayoría son malas noticias, y a veces conviene no ver los noticieros, hermanos, porque eso llega a veces a perturbarnos, a afectarnos. Hay veces que algunos, yo por la temperatura, yo por la rutina, está bien, pero cuando están atiborradas de malas noticias, eso lo único que está haciendo es afectarnos de alguna forma, porque todo lo que se está pasando son terribles cosas que el ser humano hace contra otro ser humano. Habla de peleas, ¿sí o no? Homicidios, violaciones, robos, fraudes, prácticas sexuales antinatura. ¿Qué quiere decir esto? Romanos capítulo 1. Ahí lo define. Según la ciencia, lo define como una práctica antinatura. La Biblia dice dejando el uso natural. Es antinatura. Y esto, hermanos, es lo que se está viendo. Prácticas sexuales antinatura, familias totalmente destruidas, enfermedades causadas por el pecado, ejemplo, el VIH y las enfermedades de transmisión sexual, ETS, adulterios y fornicaciones. ¿Sabes qué? Esto es lo que está plagado, hermanos, en las noticias y en el mundo entero. Esto es lo que se está viendo. El pecado como un cáncer que carcome paso a paso y empieza a hacer metástasis en todo nuestro cuerpo, de tal manera que nos desvía de lo que Dios quiere, y que aún nosotros como cristianos somos afectados de muchas maneras, porque esta es una presión también del mundo hacia nosotros. Sabemos, hermanos, que queremos buscar las cosas del Señor, que a la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es tan débil, hermanos, que es más fácil sucumbir ante la carne que ante las cosas del Señor. Y esa es una presión tremenda. Ya no hay respeto ni por la mujer, no hay respeto ni por los hombres, no hay respeto ni por los jóvenes, no hay respeto ni por los niños, no hay respeto ni aún por los adultos mayores, ¿sí o no? ¿Me estoy equivocando de tema, hermanos? ¿O es lo que estamos viendo hoy en día? En las noticias, como les digo, unas jovencitas agarrándose a golpes feamente ahí de la escuela, ahí afuera de la escuela. Y feo, se siente algo feo, hermanos. No sé qué te pasa a ti cuando ves pelear a alguien.
algo se siente, no lo puedo explicar, pero me pongo nervioso, se siente algo raro. Y ahí están las muchachas, y una de las mamás trata de separarlas. ¿Y sabes qué hace la otra mamá? Avienta a esa mamá y dice, déjalas, se golpeen. La mamá puchando a la hija. Y en otro caso muy lamentable, igual, porque se videograban, ahorita las redes sociales están plagadas de todo eso. Una muchachita golpeando a la otra, la mató, le quitó la vida. Una muchachita con otra muchachita, dos mujeres altercando, peleando. ¿Sabes que el asunto no es con alguien en particular, es el cáncer del pecado que afecta a todas las personas? Mujeres, hombres, jóvenes, de todo tipo. Pero a veces queremos justificarnos de muchas maneras. Hace poquito, de todos sabidos, esa marcha que se hizo feminista, ¿quién terminó limpiando todo el desorden? Les pregunto. ¿Quién? Díganlo sin miedo porque lo vimos. ¿Quién terminó limpiando todo el desorden? Las señoras, ahí hincadas tallando ahí las señoras. Qué tristeza, ¿verdad? Pero es que la corriente de este mundo. Eslogan aquí, eslogan allá. ¿Dónde lo dice la palabra de Dios para corroborar y aplaudir eso? No lo dice, hermanos, no lo dice. Pero eso es lo que está sucediendo. El pecado, hermanos. En Romanos capítulo 1 dice ahí, estando atestados. Vean Romanos 1 y alguien que lo lea esa partecita, ya vamos a acabar, porque a lo mejor algunos dicen, ya que acabo. Pero todavía me queda tiempo, porque nos dan una hora. ¿Qué dice, hermano, Romanos 1, por favor? Lea desde el principio, y yo digo dónde. Pablo, ¿qué fue? Perdón, hermano, perdón, disculpen, el versículo 18, ahora sí, en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envenecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Gracias. Si puede brincarse hasta el 29, hermano, lo leyó muy bien, ahora el 29. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, inmisericordios, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Qué dice, hermanos? No solo las hacen, sino que también se complacen por los que las practican. Gracias, hermanos. Hermanos, no te extrañe que si el mundo te aborrece, por cuanto tú decides remar contra la corriente y no a favor de ella. Lo repito, no te extrañe, ni te sorprendas cuando el mundo te aborrezca, porque tú remas contra la corriente y no a favor de la corriente. Te van a decir, te van a juzgar, pero no importa, porque eso se lo hicieron al Señor Jesucristo. No importa. Por último, presión número 3. Y aquí terminamos. En 1 de Juan, regresamos. Dice ahí el capítulo 3, dirá del 14 al 18, por favor. 1 de Juan 3, 14 al 18. Nosotros sabemos que hemos pasado de nuestra vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano
Si ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. y en esto conocemos que somos de la verdad. Que aseguramos nuestros corazones de no creer. Hasta ahí está bien, hermanos. Presión número 3. La falta de amor bíblica en la familia, como inciso A. La falta de amor bíblico o bíblica en la familia. Dice ahí, hermanos, acabamos de leer, qué falta hace mostrar el amor. El amor de Dios, por supuesto, pero también el amor filial entre hermanos. Porque en la familia, ¿cuántos son cristianos en tu familia? ¿Tu esposa, tu esposo son cristianos? Son de la familia de Dios. Y debe de haber un amor, como la Biblia nos enseña. Ese amor de hermanos en Cristo. Yo tengo una esposa que Dios me prestó, pues ella es mi hermana en Cristo. Tengo unos hijos que Dios me prestó, pues ellos son mis hermanos en Cristo, porque ellos ya aceptaron a Jesucristo en su corazón. ¿Se entiende, hermanos? Ahora pues, existe amor en la familia, el amor fileos, el amor fraternal como hermanos en Cristo. Ahí en la familia que Dios te ha prestado, los esposos se aman como Dios quiere, o están en constante contienda, peleándose, y al final acaban en un divorcio que daña irreversiblemente a los hijos. ¿Te das cuenta? No pasa nada. No, sí pasa, Dios lo dice. Dios lo dice. ¿El esposo trata bien a su esposa como a vaso más frágil o es áspero con ella? ¿Cómo está la situación? ¿La esposa respeta a su esposo? ¿No lo avergüenza en público? ¿Cómo está la situación? ¿Los hijos honran a sus padres siendo obedientes y estando sujetos a ellos? ¿O son rebeldes e irrespetuosos, de modo que los padres solamente agachan la cabeza ya? Porque no les queda otra cosa. Los padres llegan a perder el respeto de los hijos. Los padres llegan a perder la autoridad que Dios les da. Y los hijos se vuelcan contra ellos y lo rebasan en autoridad. ¿Y cómo van a vivir entonces sus vidas? Dios no se equivoca de ninguna manera. Papá y mamá que estás aquí, agachar la cabeza manifestando una derrota delante de tus hijos no debe ser así. Y lo subrayé. Papá y mamá que estás escuchando, agachar la cabeza manifestando una derrota delante de tus hijos no debe ser así. Además de todo esto, la falta de amor bíblica en la iglesia también, hermanos. Aquí entre nosotros, ¿sí? ¿Saben por qué muchos no quieren venir a la iglesia? ¿Te has hecho esta pregunta, hermano? ¿Por qué muchos no quieren venir? Por las actitudes contrarias a la palabra de Dios que se ven en las iglesias. Nuestro mal testimonio. En lugar de estar oyendo la palabra de Dios, estamos con el celular. ¿Sí? En lugar de mostrar nuestra reverencia y nuestro respeto siempre en donde estamos, hermanos, hacemos cosas que no están bien. En lugar de ver a una persona y te saluda y tú con una cara de pocos amigos, ¿cuándo se va a parar? O los mismos hermanos entre nosotros, a veces te ofendes ya porque no te saludaron y otras cosas, esas actitudes y todo eso, hermanos, aunque ciertamente afecta, esto quiero decir y dejar en claro porque ya termino, esto no debe ser el motivo por el cual tú te alejes de Dios. ¿Sí? Cuando veas a un hermano difícil de soportar, porque la Biblia dice que hay hermanos difíciles de soportar, ¿y qué vas a hacer? Ya me voy, ya no quiero saber nada. Por 1, por 2, por 3. Hermano, no todos tienen actitudes opuestas a la palabra de Dios, ¿o sí? Eso sería un error. Es como cuando alguien dice, todas las mujeres son iguales. Y hermanas, ¿es cierto? No. Todos los hombres son iguales. Hermanos, ¿es cierto? No es cierto, es lo mismo.
De tal manera que si tú dices, no, ya no voy porque el hermano no me saluda, porque el hermano es así, porque y dicen, ya no voy a seguir adelante, déjame decirte que Dios siempre va a tener un remanente que quiere buscar las cosas del Señor. Un remanente que sí quiere seguir a Dios como Él pide. Un remanente que dice, aquí yo voy a estar, llueve, truene o relampaguee, yo voy a seguir las cosas de mi Dios. Y voy a seguir adelante. De manera que si alguien te ofendió, o no da buen testimonio, o no te cae bien, no es excusa para ya no venir a la iglesia. Amén. En todo caso, es una forma de justificar tus acciones que también son contrarias a la palabra de Dios. Es más fácil, hermanos, justificar que asumir las consecuencias de nuestros actos. Finalmente, ¿dónde encontramos la solución? Ahí en el capítulo 2, versículo que leímos hace rato. ¿Ya están ahí, hermanos? Ahí está la solución. ¿Cuál es? 1 Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Gracias, hermanos. Y quiero hacer énfasis para terminar en este minuto que me queda. Exactamente, llevo 54 minutos. La solución nos la da Dios a través de su palabra. Él es el médico de médicos, hermanos. Él es el psicólogo de psicólogos. ¿Lo crees esto? Él es soberano, Él sabe todas las cosas, y no con esto estoy demeritando el apoyo que alguien te pueda dar siempre y cuando tome la palabra de Dios en sus manos. De ninguna forma estoy demeritando el esfuerzo, el estudio de alguien que estudió psicología, pero sobre todo si se basa en la palabra de Dios. Porque hay psicólogos que no toman en cuenta a Dios, y lo único que te van a decir son sus ideas y su filosofía. Sigmund Freud dice, y así se va. ¿Pero qué dice Dios? Hay psicólogos que dicen, no, si te sientes bien, dale para adelante, no hay ningún problema, es tu cuerpo. Qué terrible. La solución dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hermano, hermana, ese es el meollo del asunto. Ante esa presión que se nos viene encima con lo que ya acabamos de mencionar, la solución está en la palabra de Dios cuando nos dice, no améis al mundo, ni el sistema gobernado por el príncipe de este siglo que es Satanás. No está diciendo que te vuelvas religioso, no está diciendo que te está diciendo que te comportes como un hijo y una hija de Dios, obediente a sus principios y a sus mandamientos, y saber que sus mandamientos no son gravosos y que sí podemos salir adelante con la ayuda del Señor. No importan las consecuencias, no importan los problemas. Si nosotros tomamos firmemente el arado, podemos avanzar en la vida cristiana. Pero tomados del Señor. Fuera del Señor no se puede, no se puede. Porque muchos desprecian este lugar, ya no vienen, hermanos, lo tengo que decir. ¿Saben? Pueden andar en todas partes, hermanos. Así llueve, truene, relampaguee, en el trabajo no van a faltar. Pero se llega el oasis del domingo, de venir, de buscar las cosas del Señor. No tengo tiempo, estoy cansado, no esto, no otro. Y entonces van a venir las consecuencias. Y en esas consecuencias va a ser muy doloroso, porque la palabra de Dios dice que solamente mantenernos firmes, resistiendo la presión, no amar al mundo, amar más a nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice la carta a los romanos, ¿verdad? Que nosotros no debemos amar las cosas de este mundo. Dice un pasaje que ahorita se me está pasando, se me fue, habla acerca de que ahora, ¿por qué amar más al mundo? ¿Sí? No recuerdo ahorita el pasaje. ¿Sí? Está en Romanos, en donde dice la Escritura que ahora nuestro Rey es nuestro Señor Jesucristo, en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Alguien que me ayude? Un puchecito. Ese versículo es importante. No reine pues, ya, no reine pues, fíjate, hermano, acá, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis
en sus concupiscencias. Ahora tenemos un rey que se llama Jesucristo y a él debemos seguir y a él debemos amar. No reine pues el pecado. Ahora nuestro rey es Jesucristo. ¿Cómo podemos resistir? No amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo eso es vano y es pasajero. Y no obstante, nos va a cobrar una factura terrible. Esa factura se reduce a vergüenza, soledad, tristeza, desesperación, ansiedad y otras cosas más. Y sabes, Dios no quiere eso para tu vida. Dios no quiere eso para mi vida. Hay que resistir la presión del mundo, hermanos. Estamos en el mundo, mas no somos de este mundo. ¿Y si se puede o no se puede? Sí se puede, hermanos. Sí se puede. Lo que se necesita es querer. Vamos a orar. Padre mío, gracias por tu palabra. Tal vez, Señor, es un tema muy amplio, sin duda. Y tal vez, Señor, tocamos puntos muy difíciles, Señor. Pero, Padre mío, es la realidad, Señor. Es la realidad. Esto está sucediendo, Señor. Tu pueblo pereció por falta de conocimiento. Muchas veces sucede esto, Señor. Pero también tu pueblo perece por la misma obstinación del corazón. Porque cuantas veces tú nos has llamado la atención, cuantas veces mismas nosotros decimos no. Te quiero pedir que nos perdones, porque aún yo mismo, Padre, necesito que tú me perdones para seguir adelante. Y te ruego, Padre, que bendigas a esta tu iglesia y que tú les des esas fuerzas que vienen de ti para resistir la presión de aquellas personas que no tienen morando al Salvador en sus corazones, pero que ejercen presiones para que nosotros, nuestros hijos, queramos hablar como ellos, queramos vestir como ellos, queramos hacer lo mismo que hacen ellos, olvidándonos tristemente de ti, Señor. Qué tristeza, Padre, que ya muchos no quieren seguir adelante y están buscando otras cosas, Señor, que nunca les van a redituar en una gran bendición como tú nos las das en estos momentos. Pero ayúdales, Señor, y acércanos con cuerdas de amor. Señor, que este sistema, la presión del pecado, Señor, que podamos resistir con tu ayuda, Señor. Y Padre, que podamos mostrar amor los unos para con los otros, Señor. Y que finalmente decidamos amarte solo a ti y no amar de ninguna manera al mundo ni a su sistema. Te lo pido y te doy gracias. Y bendice a los que están tomando una decisión y que están determinando ya no más y hacer cambios en su vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención. Gracias por los lentes, hermanos. ¿Quién me los prestó?